Hola chicas, bonito día. Vamos a continuar con nuestro segundo video, que es el cuerpo. Yo aquí ya adelanté hasta la vuelta 2, 4, 6, 8, 9, que es una secuencia de anillo mágico, tejido en espiral, y en la secuencia es hasta donde llegamos a 7 puntos y un aumento, ¿sí? Vamos a parar aquí porque vamos a hacer, creo que hasta aquí no creo que tuvieran alguna dificultad, esto es muy básico. Entonces, pero aquí nos dice que hay que marcar la base. Esta es una tapita de crema, puede ser una tapita de yogur, es de grado alimenticio, así que no tiene ningún problema. Reciclamos, voy a quitar el marcador un poquito nada más para hacer espacio. Y pueden usar, marcamos la circunferencia. ¿Por qué en esta vuelta? Para que nos quepa muy bien nuestro... No tiene que ser muy perfecto, pero ahí está ya más o menos marcado y recortamos. Bueno, aquí yo ya tengo mi base recortada. No necesitamos poner, no es necesario del todo poner la base sobre la tapa. A lo mejor encontremos algún recipiente que tenga el mismo diámetro y con este marcamos, pero si no, lo ponemos ahí. Se marca en esta vuelta. Todavía nos falta una vuelta de la base, pero se marca en esta vuelta. ¿Por qué? Porque nos quedaría muy junto y muy justo, y si queremos tejer la vuelta ya de subida del cuerpo, no nos cabría la base. Entonces prosigo con la siguiente vuelta, que la secuencia sería de 8 puntos bajos, un aumento. Bueno, vamos a trabajar lo que es la vuelta número 11. Aquí ya tengo yo 10, que son el círculo básico. Y nuestra vuelta número 10 la terminamos en punto deslizado, porque aquí vamos a dejar de trabajar en espiral para trabajar en vueltas cerradas. Lo que sucede es que tenemos estos solanes que vamos a tomar de las hebras libres que nos queden de estas vueltas. Y no queremos que nos quede un brinco, sobre todo porque son en color. Entonces esta parte del cuerpo la vamos a trabajar en vuelta cerrada. Y luego vamos a continuar trabajando en espiral hasta otras vueltas, que se va a ver más adelante en el patrón. Tengo ya un rail de cómo se hace el tomar el punto desde su base, pero se los voy a explicar aquí. Aquí yo ya tengo mi punto deslizado y tengo que dar una cadena de altura porque ya voy a trabajar a vuelta cerrada. Generalmente yo todas para hacer el punto me introducimos el gancho por en medio del punto, abajo de los dos bucles de alimentación, por enfrente. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer por detrás, antes del punto, y luego ahora sí por enfrente del punto. Sacamos el hilo y ahí tejemos nuestro punto bajo. Vamos a repetir otra vez. En vez de hacerlo en este punto, que es el que seguiría para tomar los bucles, lo vamos a hacer atrás, pero en el anterior, y luego ahora sí por enfrente en el que corresponde. Sacamos el hilo y tejemos nuestro punto bajo. Vuelvo a repetir. Entro por el que acabo de salir o el anterior por detrás. Y ahora sí entro por el que debe de ser normal. Saco el hilo, paso ese hilo y tejo mi punto. Y aquí nos va a tejer, como es el mismo color se nota aún menos, pero aquí nos va quedando un pespunte y el punto se forma un ángulo completo de 90 grados. Chicas, si se les hace muy complicado y no quieren batallar, pueden hacerlo tomando toda la vuelta de la 11, tomando solo el bucle trasero. Sí queda bien, no es que no quede bien, pero queda más prolijo y más marcado. Es que está en oscuro y no lo van a poder apreciar muy bien, pero queda más prolijo cuando lo tomamos desde su base. Y pues aprendemos algo nuevo, practicamos, y cuando tengamos otros proyectos que nos pidan esto, ya lo conocemos. Entonces, de aquí en adelante, repito, vamos a trabajar vueltas cerradas y bucles. No creo que haya ningún problema. Las veo más o menos cuando lleguemos a la cintura. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta número 12. ¿Sí? Ven como la vuelta 11, al tomarla desde la base, marca muy bien el ángulo.
Pero les digo, no se estresen, si se les hace complicado no pasa nada, háganlo tomando solo la hebra trasera. Pero eso sí, a vuelta cerrada, ¿sí? Para que no nos quede el brinco. Entonces, el tejido es común, aun cuando esté bien hecho, que tienda a tener esta curvatura. Para evitarlo y para corregirlo, lo que vamos a hacer es pegarle la base plástica que tenemos, con un poco de silicona caliente. Voy a quitar mi tejido porque no llega hasta allá. Bueno, aquí como ya puse mi silicón, mi base queda muy bien, entra muy bien, porque no la marqué hasta la 10ª vuelta, sino en la 9ª. Y lo que hago es que presiono para que quede bien plano. ¿Se fijan? Ya no tenemos esa curvatura porque se adhiere a la base, y esto nos permite que nos quede bien plano. Bueno, vamos a hacer la estructura metálica. Yo no aconsejo ponerla ahorita, pero para que tengan una referencia de cómo la vamos a hacer. Bueno, la estructura de metal, la base de metal es esto. Es un alambre que mida aproximadamente 10 veces lo que mide nuestra base. Pueden ser entre 8 y 10, pero siempre es preferible que nos sobre alambre a que nos vaya a faltar. ¿Por qué? Porque eso va a ser el esqueleto y el soporte de la Catrina. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un círculo, lo enganchamos y doblamos hacia adentro y luego hacia arriba. Yo lo que hago, no cabe en cámara, pero lo que hago es que la punta la doblo de esta manera momentáneamente, porque obviamente no sé exactamente el largo que va a alcanzar, pero para que no me quede la punta del alambre y me vaya a picar un ojo o me moleste mientras tejo. Entonces, así es como queda nuestra base. No se estresen, no tiene que quedar súper perfecta, nada más es más o menos así, y la vamos a pegar a la base. ¿A qué altura? Me parece que son vueltas más adelante, no veo caso de pegarla desde ahorita y estar batallando al tejer con ella pegada, pero tomen en cuenta que lo que debe de medir son de 8 a 10 veces lo que mida nuestra base, el alambre. Así lo cortamos, lo marcamos, repito, no tiene que ser así, no tiene que quedar perfecto, va a ir por dentro, no se ve, y después lo vamos a pegar aquí. Y vamos a agregar el peso. El peso que les menciono yo son estas gotitas de cristal, son para manualidades, ¿sí? Una vez que hayamos puesto nuestra base, ponemos las gotitas y rellenamos, ¿sí? Y esto nos da peso. Si no consiguen de estas gotitas, no se preocupen. Pueden ser piedras de jardín, bien lavadas, pequeñitas. El punto es, no aconsejo yo que usen arroz o frijol, porque es material orgánico. Y en cuanto a las piedras, es preferible usar piedras de jardín porque es material inerte, o sea, está muerto, no va a generar nada. Y si están bien lavadas, desinfectadas con un poco de vinagre blanco o unas gotas de cloro, y bien lavaditas y secas, no van a generar ningún problema. En cambio, el frijol, cualquier semilla, al ser orgánica, puede presentar descomposición, y eso sí nos generaría algún problema. Entonces, voy a seguir tejiendo y quiero comentarles algo. Nuestra vuelta 13 son medios puntos, solo hebra trasera, y empezamos a hacer disminuciones. ¿Cómo se hacen las disminuciones invisibles tomando solo la hebra trasera? Bueno, cargo mi hilo en mi gancho, y generalmente si yo hiciera la disminución normal, tomaría una hebra, la que sigue, y ya empezaría mi disminución invisible. Pero como solo puedo tomar las hebras traseras, lo que voy a hacer es que me voy a soltar la hebra del siguiente punto, voy a tomar esta, ¿sí? Voy a girar mi tejido y sin soltar la hebra que ya tomé, voy a retomar la anterior. Y ahí pueden ver que ya tengo las dos hebras, ¿sí? Y ahí tejería mi disminución. ¿Qué es lo que pasa? Hay un espacio
que se une entre las dos hebras y es ahí donde entraría mi gancho, pero a veces es más difícil hacerlo como los estoy mostrando en este momento. Miren, espero que puedan ver. ¿Se fijan? Ese es el espacio en el que tendría que meter mi gancho para hacer la disminución tomando solo hebras traseras. Entonces la forma un poco más fácil es como les mencioné, es cargo mi hilo porque son medios puntos. Si fuera punto bajo pues no, pero como son medios puntos altos, cargo mi hilo, me brinco la hebra siguiente y en la segunda hebra tomo. Para que sea más fácil, giro el tejido y aquí pueden observar la hebra que me brinqué, entro por ella sin soltar la anterior, cargo y ahora sí hago mi medio punto alto. Voy a seguir trabajando vueltas así, algunas con disminuciones y otras no, de medios puntos altos, la vuelta cerrada. Bueno, hasta aquí ya terminé con la vuelta 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aún me queda una vuelta de solo hebra trasera, pero ya es con punto bajo. Entonces ya habíamos pegado nuestra base. Alejé un poquito la imagen para que pudieran verlo mejor. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar un poco de pegamento y vamos a introducir nuestra base que quede un poquito centrado. Espero que lo puedan ver. Esperamos que seque bien el pegamento. Si necesitamos ponerle más, pues aplicamos un poco más. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poner el peso directamente sobre la base porque puede producir sonido. Entonces lo que vamos a hacer es introducir un poquito de relleno y algunas piedritas y otra capita de relleno y más peso y así hasta que sintamos que es suficiente. Para mí creo que ahí es suficiente. ¿Sí? Y sigo tejiendo hasta la cintura. ¿Lo aprecian? La cintura está muy sencilla, es cambio de color y nos vemos en la unión de brazos y piernas. Bueno, ya tenemos aquí la mayor parte de nuestro cuerpo tejido. Ya va rellenado. Puede que les pase que en esta parte, que son medios puntos altos, se vea un poco el relleno. Es por el espacio que queda entre los medios puntos altos y es el motivo por el cual el amigurumi en general solo se teje con punto bajo y no medio punto alto, a excepción de las prendas. Pero en este caso lo requeríamos por altura y no se va a ver y se va a apretar porque cuando pongamos el holán en esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es jalar estas hebras y al jalar estas se va a tensionar los puntos, entonces se va a apretar y ya no va a pasar eso. Y no se va a ver nada, no se preocupen por eso. Entonces, tejimos nuestra vuelta 11, 12, 13, 14, 15, 16 y la 17 hasta la 16 y la 17 ya en puntos bajos con disminuciones. Me parece que es la secuencia de 6 puntos, una disminución. Y luego aquí son pues normal, con algunas vueltas disminuciones, la mayoría vueltas lisas. Luego aquí 2 aumentos de un lado y 2 aumentos quedan del otro. Luego otras rectas y luego disminuciones sobre disminuciones para formar la cadera. Luego vimos que cambiamos de color, eso ya lo hicimos en las mangas, por eso no lo repetí, pero fue una vuelta de puntos rasos en rosa para que nos quede esta línea y nos quede más marcado y recto, más prolijo. Y estas las hicimos en vuelta cerrada, por eso se ve el color continuo. Y ya después de aquí nos dice que nos saltemos la
el punto cadena y el punto raso de cierre y tejamos directamente sobre el primer punto y vuelve la espiral. Aquí sí ya se ve un poco torcido, pero como es el mismo color ya no se nota igual, ¿sí? Y seguimos tejiendo. Si se fijan, es lo que les comentaba, cuando tejemos en X, el tejido queda recto. Entonces yo en vez de estar usando marcador, voy usando mi retacito de hilo y sé que en esta línea de puntos es donde va mi inicio y final de vuelta. Por eso es importante enseñarnos y acostumbrarnos a tejer, sobre todo en punto X, el amigurumi. Porque el amigurumi es distinto, sí es crochet, pero es una técnica en general que es distinta a las prendas. Y para esta técnica se requiere el punto en X y no en V. Pero bueno, muchas veces no podemos acostumbrarnos, nos tardamos mucho, no queremos, pues está bien, no pasa nada, nada más que vamos a enfrentar dificultades porque los patrones y el diseño de tejido en 3D, que es el del amigurumi, está hecho para punto X, no para V. Bueno, aquí ya llegamos a nuestra vuelta 61. Miren, aquí otro punto. Por ejemplo, yo voy marcando mis vueltas de 10 en 10 con este hilo que también voy a sacar. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo aquí ya sé que aquí ya voy en la vuelta 61, ¿sí? Por si dejo el tejido y eso, híjole, ¿en qué vuelta me quedé? Pues así fácil, cuento. Ya sé que aquí eran las 50, entonces cuento ya voy en la 61. Entonces vamos a hacer la número 62. Seguimos trabajando con el hilo color del vestido, ya sea el que estén usando. Nos dice el patrón que ajustemos el marcador. ¿Por qué es esto? Porque si se fijan, aun cuando mi tejido está recto en teoría, mi marcador ya no está centrado en lo que sería el centro, sí, la parte media de la espalda, ya no está bien centrado. Entonces aquí se vale tejer o destejer, dependiendo para dónde se nos incline el tejido, uno o un par de puntos para que quede bien centrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí cambio mi marcador. Y recorro mi marcador a fin de que me quede bien centrado, ¿sí? A eso se le llama ajuste de marcador. Ay, que estoy muy arriba, perdón. ¿Sí? Entonces, nos dice que esta vuelta vamos a incluir las mangas. Y vamos a empezar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego 4 puntos incluida la manga. Aquí tengo ya mi manga terminada. Entonces voy a tejer 4 puntos en la manga al mismo tiempo que en el cuerpo. Pero ¿cómo lo voy a tejer? Los voy a tejer poniendo la manga como si fuera a estar ahí. Y voy a tejer desde adentro de la manga los 4 puntos. ¿Sí? Entonces, tomo el punto de la manga desde adentro de la manga y el punto de la base. Y los tejo en simultáneo. 1, no quedó bien escondida esa hebra. Pero aquí tengo 2. Este es el de cierre. Sigue 3. Y 4. ¿Sí? Si se fijan, aquí ya quedó unida mi manga, sin estar torcida, al vestido o al cuerpo. Y luego me dice que haga 10 puntos bajos y vuelvo a repetir la manga. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Ay, se me complica un poco para que pueda salir en cámara, pero
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vuelve a repetir lo mismo. Con la manga, la parte ancha o el globito, porque la parte angosta es lo que va hacia abajo de la manga. Pongo otra vez la manga más o menos ahí, donde veo que es. Entro primero por el punto desde la parte interna de la manga. ¿Ven? ¿Sí? Tomo el punto y tomo en simultáneo el del cuerpo. Uno, entro por dentro de la manga. Tomo también el del cuerpo. 2. 3 y 4. ¿Sí? Y ahora me dice que quedan 5 puntos en el cuerpo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hasta ahí quedó mi vuelta 62. Ah, pero creo que el último me dice que es punto raso. ¿Sí? ¿Por qué es punto raso? Porque voy a hacer un cambio de color, entonces para que no quede ese brinco que ya hablamos. Entonces aquí, bueno, aquí cambio, corto mi hilo de alimentación del color del vestido, este ya no lo voy a ocupar, y cambio a blanco. ¿Sí? Aprieto esta hebra, pierde altura y hago una cadenita muy apretadita y me dice que empiece con puntos rasos tomando solo la hebra de atrás. ¿Sí? Así toda la vuelta. Por aquí donde voy a pasar, pues por los últimos que hice, no sobre la manga. La manga ya no la voy a tocar por el momento. ¿Sí? Y así toda esta vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta de puntos rasos. Me dice que introduzca los brazos por la manga. Los voy a introducir de abajo hacia arriba. Me voy a fijar que sea el brazo derecho y izquierdo. Como sé, el pulgar debe quedar hacia el frente y hacia adentro del cuerpo. ¿Sí? Acuérdense que el pulgar no lo pusimos justo en un costado, sino en una parte hacia adentro. Entonces tiene que quedar los pulgares así, hacia el cuerpo, no hacia afuera, y hacia el frente de la muñeca y no hacia atrás, que es donde terminamos y empezamos vuelta. ¿Sí? Entonces acomodo mis bracitos, más o menos que queden así, por dentro de mis mangas, y voy a empezar a tejer. Una disculpa por el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Me brinco el de cambio de color y el de altura y empiezo. Aquí, 1, tomando solo hebra trasera. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora tomo los del brazo, pego el brazo al cuerpo, acomodado con el dedo hacia enfrente y hacia adentro, y me veo el primero que pueda tomar, ese es el que voy a empezar. Esos ya los tomo completos, esos no son solo hebra trasera. Entonces son 1, 2, 3, perdón, 4, 5
y 6. Ya le di vuelta a todo el brazo. ¿Sí? Y voy a continuar en el del cuerpo. ¿Cuál punto sigue? Entonces ahí empiezo tomando solo hebra trasera y voy a tejer 14. Hasta llegar al otro lado. Ya tejí los 14 de enfrente y vuelvo a hacer lo mismo. Ajusto mi brazo que quede bien derechito hacia el frente, con el dedo hacia adentro, y en el primer punto del brazo empiezo 6 puntos tomando el punto completo, las 2 hebras, 2, 3, 4, 5 y 6. Y continúo con 7 puntos en el cuerpo tomando solo la hebra trasera. A veces se aprieta un poquito, háganlo con calma, no llevamos prisa. Y terminamos acá. Muy bien, entonces ahora relleno muy bien mi pecho, el pecho de la Catrina, ¿sí? Y lo que voy a hacer es pongo recto el brazo, doblo el limpiapipas o el alambre que estén usando. Yo no recomiendo usar de este mismo porque este debe de ser grueso, debe de ser muy firme para que soporte todo el cuerpo y el peso de la cabeza con todo y sombrero o cabello, lo que decidan hacer. Y el del brazo es muy delgadito, no necesita, sí necesitamos que tome forma, como pueden ver ahí, pero no necesitamos que sea tan rígido, entonces, y tan pesado. Entonces, por eso yo recomiendo limpiapipas, pero si no consiguen, de donde sean ustedes, doblo ahí y el cabo que queda lo enredo en mi alambre base, ¿sí? No tengo que forrar funda ni nada porque va a quedar cubierto por el relleno y no se va a salir por el tejido, ¿sí? Y hasta aquí ya tengo los brazos y las mangas. Y ya nada más es cuestión de seguir tejiendo todo alrededor del cuerpo, como nos lo indica el patrón. Ya vamos a tejer por los puntos que hicimos sobre el brazo y eso es nuestra vuelta. Nos dice que a partir de aquí empecemos a ajustar cada vuelta, no importa, ajustar el marcador porque nos debe de quedar, no nos debe de quedar inclinado. Bueno, yo ahí veo que no está inclinado el mío, pero si el de ustedes sí se inclina, sobre todo si tejen en V, entonces suben o bajan, bueno, aumentan o quitan puntos bajos que no cuentan. Esos no cuentan como la vuelta, es momento de hacerlo para que nos quede marcada la vuelta y los disminuciones nos queden donde deben de quedar, ¿sí? Las veo, yo creo que ya hasta el siguiente video. Esto no tiene mucha ciencia, ¿sí? Es tejer todos los puntos que van indicados hasta llegar al cuello. Y aquí no vamos a cortar la hebra porque vamos a continuar con la cabeza, pero ese va a ser en el siguiente video. No tiene mucha ciencia, les digo, es nada más seguir las disminuciones, los puntos bajos, las vueltas tal cual, hasta llegar a los 6 puntos bajos del cuello. Se ponen un poquito, hay que hacerlo despacio y con calma para que nos quede bien, y al llegar aquí paramos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.